Bueno, muy buenos días, buenas noches a todos los que nos acompañan en esta oportunidad en un nuevo video de Science Logs. En esta oportunidad tengo a dos invitados muy especiales para contextualizar y discutir un poco lo que fue el hallazgo que se reportó hoy por parte de un grupo de científicos de la Universidad de Cardiff y otras universidades. Nos acompaña Ángela Posada, que ella es periodista científica colombiana, y nos acompaña Alejandro Guerrero, que es químico y profesor de la Universidad del Valle en Cali. Entonces, en primer lugar, me gustaría darle la palabra a Ángela para que nos contextualice sobre ese hallazgo que ella misma reportó para una columna del diario El Tiempo, un diario colombiano el día de hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos, Ángela. Daniel, muchas gracias por tu invitación y encantada también de conocer a Alejandro. Pues el tema de Venus es muy interesante, aunque digamos no es nada nuevo porque la especulación de una posible vida en Venus pues lleva décadas, ¿no? Desde antes incluso que Carl Sagan en el 60 pues publicara un artículo pues por ahí en Nature diciendo la posibilidad de que existiera vida en las nubes de Venus. Lo que es genial esta vez es que un equipo de investigadores de varias universidades, incluyendo el MIT en Massachusetts y la de Cardiff, sacaron un paper en Nature con otros investigadores diciendo que después de bastantes años de estudiar la cosa, habían detectado lo que llaman una biofirma, es decir, la presencia de una molécula que se llama fosfina, que contiene, como su nombre indica, fósforo, una molécula que hasta donde ellos saben, solo se había asociado con vida, pero con vida que no respira oxígeno, porque esa molécula produce un gas espantoso, que ahorita Alejandro nos va a hablar mucho de ella, pero esa molécula hasta donde se sabe no la producen, ni la respiran, ni se la comen, ni nada, organismos que trabajen con oxígeno. Es una molécula como que odia el oxígeno. Eso, más el hecho de que está en un planeta rocoso, les da a ellos indicios de que perfectamente, de que podría, todo esto siempre es un gran podría, ¿no? Podría representar la huella de un organismo vivo. Sin embargo, pues todavía es muy pronto para afirmar nada. Lo que es interesantísimo, para mí lo más interesante de todo, es que porque en Venus se han detectado este tipo de cosas antes, pero nunca había detectado una biomolécula, ¿cierto? En una parte de la atmósfera de las nubes de Venus, donde las condiciones son, digamos que menos peores que en el resto de Venus, porque Venus es el infierno pues hecho pasta. Venus no tiene mar, pero tiene nubes y esa atmósfera es gruesa y está llena de dióxido de carbono y está llena pues de ácido sulfúrico. Y entonces pues la vida que uno piensa que evolucionó en presencia o que necesita presencia de agua, pues tendría que justificarse, pero al parecer existe una capa de nubes, como una banda de nubes a una cierta altura entre la superficie del planeta y unos 60 kilómetros, algo así, no me acuerdo exactamente la altura, donde las condiciones son, la temperatura no es esa cosa, 400 y pico grados centígrados que hay en la superficie, y donde los vientos no son huracanados, sino son más bien brisosos, y donde posiblemente entonces vida microscópica, con lo que sabemos en la Tierra, porque no tenemos ni idea cómo será en otros lados si existiera, podría prosperar posiblemente dentro de goticas de agua, o de ácido sulfúrico, o de goticas líquidas, digamos. Y entonces lo más interesante de todo, pues últimamente ha sido que esa vida podría tener un ciclo de vida dentro de estas nubes de Venus, un ciclo de vida que incluyera los animalitos o la vida microbiana dentro de las goticas de agua, que luego se diseca y como que se convierte en esporas y dura disecada el tiempo que sea, y luego las corrientes de aire la recirculan y la vuelven a poner en estado líquido. Es una cosa muy interesante. Bueno, entonces el caso es que, claro, la posibilidad de esto ya, de vida en otros planetas ya la hemos tenido, como la tuvimos en Marte,
en los años 80, con el meteorito, pues que tenía posiblemente unas huellas fosilizadas de algún organismo que después de 10 años o más de estudio se vio que no, que eso era una actividad completamente inorgánica. Entonces, es demasiado pronto saber nada, pero sin embargo, yo creo que esto va a ayudar mucho para impulsar el estudio ¿cierto? de la astrobiología en Venus, porque Venus es un planeta muy complicado y le tenemos pánico porque nos daña todo lo que mandamos. Creo que el punto aquí muy importante para aclarar a todas las personas que nos ven es que no se ha encontrado vida en Venus, no se han encontrado microbios, insectos en Venus, se ha encontrado, como lo dijo Ángela, un gas que nuestros conocimientos de la química terrestre no puede producirse por los mecanismos conocidos en la atmósfera de Venus, ¿no? Porque se habla mucho de que ese gas también se encuentra en Júpiter, se encuentra en Saturno, que son planetas gaseosos, pero lo que sabemos de geología planetaria nos dice que Venus es un lugar en donde no pensamos que ese gas se puede formar de una manera no biológica, ¿no? Hasta digamos que es una limitación, ese es como el alcance, ¿no? Y la limitación. Alejandro, ¿qué podrías ampliarnos allí al respecto? Buenas tardes para todos. Un placer, muchas gracias Daniel, un placer estar aquí con ustedes, con Ángela. Lo primero que hay que ver es que, como mencionó Ángela, la fosfina pues no es un compuesto químico que abunde en nuestro planeta, porque precisamente como ella lo mencionó, no está en ambientes que contengan mucho oxígeno, ¿no? Porque precisamente la fosfina, que es una molécula que la podemos ver como una análoga del amoníaco. Muchos hemos visto el amoníaco. En este caso la fosfina es cambiar el átomo de nitrógeno por el de fósforo. Y desde el punto de vista de reactividad química, la fosfina reacciona de una manera violenta en presencia de oxígeno, precisamente. Okay. Por lo tanto, pues no es fácilmente pensar que en ambientes que contengan oxígeno, pues esté el presente, esa molécula presente. Sin embargo, en nuestro planeta sí se identificó que dentro del metabolismo de ciertos microorganismos, pues la fosfina es producto de reacción, ¿vale? Por lo tanto, digamos lo que esa es la conexión directa que hay de unas de las menciones que hacen los autores en el artículo. Es decir, en nuestro planeta la única manera de poder encontrar fosfina es generada de esta manera o en reactores industriales, es decir, la podemos generar los seres humanos a partir de reacciones conocidas. En el caso particular de Venus, hay que mencionar un dato muy importante y es que una sonda en el paso, no recuerdo en este momento su nombre, sí determinó que había fósforo, ¿cierto?, en capas bajas de Venus y en la superficie. Sin embargo, la metodología química que se utilizó para determinar el fósforo no nos indicaba en qué forma se encontraba el fósforo. Por lo tanto, la conexión entre suelo de Venus con fósforo de alguna manera que no sabemos cómo está, con la fosfina que puede haber que ya está determinada que hay en las nubes superiores, pues es algo que es objeto de estudio. De hecho, en el mismo artículo lo mencionan, ¿no? La única manera de que podemos profundizar en estas cosas es poder enviar definitivamente a lo mejor a alguna sonda en el futuro para revisar estas cosas. Adicionalmente hay que mencionar allí que la fosfina fue determinada en el artículo a través de espectroscopía rotacional, utilizando el interferómetro ALMA. Hay que decir que el fósforo ha sido uno de las moléculas que contienen fósforo
han sido un poco más difíciles de identificar solamente pues en nuestro entorno, sino en entornos de nuestra galaxia, porque definir esa huella de esos niveles rotacionales no ha sido fácil para las moléculas que contienen fósforo. El de la fosfina, de hecho, en el artículo mencionan los autores que hay varias líneas por hallar y ellos han encontrado algunas que verifican y así pues digamos, los revisores del artículo también lo validaron con el, digamos que el material soporte que tiene el artículo es muy robusto. Las líneas rotacionales que ellos encontraron para la fosfina, pues está verificado, es decir, eso no estaría en duda. Ahora, otra cuestión importante desde el punto de vista química, Daniel y Ángela y todas las personas que nos están escuchando y viendo, es que una cuestión importante del artículo es que ellos, en su hipótesis inicial, se plantearon cuáles eran las posibilidades de rutas químicas que podían haber llevado a que la fosfina estuviese allí, ¿cierto? Ujú. Y evidentemente se parte desde lo que conocemos, es decir, el ciclo del ser vivo que la puede producir aquí en la Tierra, ¿cierto? Y otros procesos geoquímicos, fotoquímicos, y ellos validaron con modelos que, repito, están allí mostrados en el material soporte del artículo, validaron que era descartado para ellos, ¿sí? Con los resultados obtenidos, cualquiera de estas formas, es decir, de una vía fotoquímica, una vía a través del vulcanismo, es decir, los modelos no cuadran con la actividad, porque hay que decir que esto también está contrastado con los datos que hemos tomado a lo largo de muchos años de presión, de temperatura. Entonces, los químicos que modelan esto se dedican a plantear reacciones químicas teniendo en cuenta estas condiciones. Y los modelos dicen que no se había podido generar fosfina bajo estas circunstancias. Por lo tanto, según las conclusiones del artículo, solo quedan dos caminos. Uno, el que puede ser a través de un metabolismo, pues, o una cuestión biológica, ¿cierto? Y otro es que no conozcamos un ciclo químico que se pueda estar presentando allí en Venus y que no se presente en la Tierra o en una otra parte donde hemos encontrado fosfina, como bien lo mencionaron ustedes, en los planetas gaseosos, pues ya se había encontrado mucha fosfina. Lo que pasa es que las acciones de presión y temperatura de estos gigantes gaseosos permiten que se formen esos enlaces fósforo-hidrógeno que bajo otras condiciones como las nuestras o como las de Venus, pues no se podrían formar. Por lo tanto, de ahí es que yo pienso que, digámoslo así, el artículo lo que hace es descartar muchas posibilidades. Es como cuando tenemos, digámoslo así, un homicidio y se está investigando el detective y hay muchas posibilidades y de 7 posibilidades nos quedan 2. Uno, que es muy razonable, pues es que nosotros estemos ignorando algo que suceda en el estudio, en el modelo de estudio que estamos aplicando. Y otra es la biológica. Como la biológica quedó dentro del marco de esa posibilidad, pues yo creo que eso también es lo que ha dado el realce a esta publicación, porque el artículo en su título, de hecho, cuando Daniel me escribió esta mañana, yo quería ver el artículo, lo primero que me fijé fue en el título del artículo. Yo dije, no, pues vamos a ver cómo está. Y en realidad el artículo pues simplemente dice fosfina, identificación de fosfina en la atmósfera de Venus. Ya obviamente después en el análisis pues sí, los investigadores prevén que esta pueda ser una posibilidad. Que finalmente entonces diría uno que si no es un hallazgo
biológico del tipo de vida microbiana en Venus. De todas formas, es un hallazgo químico, geológico, porque es un proceso que anteriormente no se conocía, ¿no? Entonces, digamos que de alguna u otra forma es relevante para lo que sabemos sobre la geología o de Venus en sí mismo. Ángela, desde tu Cierto. perspectiva, desde tu conocimiento, ¿qué nos espera entonces para, digamos, comprobar, ampliar, desentrañar la verdad de todo este asunto con Venus? Ay, pero es que es emocionante, ¿sí o no? No, pues claro, una cosa es los telescopios de tierra y espaciales y son una maravilla, yo Alma lo amo tiernamente, Maxwell también, Clerk, pero entonces la otra cosa es ir allá, como decía Cousteau, hay que ir a ver, hay que ir a ver, Ujú. pero ¿qué es lo que pasa? Que fue el diablo, esa atmósfera de allá, esa es tan densa que todo lo que ponemos sobre esa superficie la aplasta como si fuera una uva pasa Ajá. o dura muy poquito porque es todo corrosivo. Entonces creo que lo que nos espera, Daniel, es como pues buena tecnología, pero ya hay en curso varias misiones. Hace tiempo los rusos están pues con su Venera D en compañía con Estados Unidos, pues que los pobres rusos han mandado Veneras a Marte y se le aplasta. Ujú. Pero entonces la cosa con Venus, Venus, es que entonces hay que explorarla desde la atmósfera, usando globos, usando cepelines. Entonces hay un libro genial de hace como 20 años que se llama Venus, de un autor de ciencia ficción que se llama Ben Bova, y los autores de ciencia ficción siempre como quedan en el palo antes de tiempo. Y Ajá. consiste en una misión marciana, perdón, venusina, pero en un robot, en un cepelín. Pero ¿qué pasa? Que el autor propone que los organismos que hay en las nubes les fascina comerse el metal. Entonces, imagínate tú, esta gente Ok. en un cepelín y de golpe descubre que se están comiendo el metal y que de golpe se le Ok. rompió la nave. Bueno, ¿y Ok. por qué no? No, es parte de lo que no sabemos. Y Ujú. entonces, pero sí, sí estamos preparando, están preparando, la India está preparando una, los europeos otra, y esta cuestión del trabajo en conjunto que es lo mejor, ¿no? De Ujú. varias naciones trabajando juntos, pero tienen que ser unos robots que se puedan parar en esa superficie y durar, pues por lo menos más de un mes, porque entonces si no, no alcanzan a recibir nada, tienen que ser muy, yo digo, yo mandaría allí yo contrataría a un experto en hacer sumergibles de altas profundidades, porque esa es la gente que sabe cómo Ok. poner un casco así para que no lo espiche pues allá los 10.000 metros de profundidad. Entonces, eso es lo que yo mandaría, una de esas naves. Claro, debe ser increíblemente pesada. Pero Ajá. nos espera eso y nos espera sobre todo mucha, como Alejandro decía, un poquito como indagar intelectualmente, entender más, porque es que siempre andamos pensando de la vida en términos nuestros, pero yo a veces pienso, y ajá, ¿y por qué no puede haber vida en estado, sin líquido, en un sólido? ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber una replicación de vida en sólido? Entonces, tenemos que cambiar el chip, pero no es fácil, pues, probarlo. Ujú. Alejo, para terminar, supongamos un escenario que podemos enviar una nave espacial a traer material atmosférico de Venus. ¿Cómo serían esas condiciones para traer? Es decir, porque digamos que esos gases están bajo ciertas condiciones químicas en la atmósfera y uno asume que los mete en una nave espacial que va a salir de Venus, va a pasar por el espacio, ¿no? El espacio frío y vacío y va a llegar a la Tierra. Digamos, químicamente, es decir, ¿eso es posible o tocaría, digamos, hacer el estudio allá con la máquina y que nos envíe la información? ¿O de verdad crees que químicamente es aquellas, digámoslo solamente hipotéticamente, aquellos organismos que puedan rescatarse de allí podrían sobrevivir o mantener las mismas condiciones cuando vuelvan acá a la Tierra? Pues digámoslo así que es, evidentemente es un reto tecnológico, la traída de muestras de regreso a nuestro planeta desde otro cuerpo. De hecho, pues la sonda Elana que va rumbo a Marte
va a hacer un experimento de ese tipo, pues lo que se plantea, la sonda Perseverance lleva, digámoslo así, un adecuamiento tecnológico para poder reservar muestras y que después puedan ser regresadas al planeta. Pero yo diría inicialmente que antes de poder hacer eso, yo creo que sí tenemos tecnología para mandar una sonda espacial y poder hacer análisis en campo, digámoslo así, en campo. Tenemos avances de instrumentación, hay una que es una técnica instrumental química muy poderosa que se llama la espectrometría de masas, de alta resolución, y pues con ella se podrían hacer análisis muy interesantes. Lo importante aquí es sí poder, digámoslo así, descubrir las piezas del rompecabezas de ese ciclo que está cumpliendo el fósforo en Venus, pues porque nos hemos concentrado en la fosfina, que es una molécula que tiene fósforo, y estamos presumiendo, según lo que se ha concluido en este artículo, y con lo que hemos observado en el planeta, es que puede haber un ciclo que tenga que ver con alguna cuestión biológica allí. Por lo tanto, pues va a ser muy importante poder identificar cada una de esas moléculas. Como bien lo decía Ángela, pues es que muchas veces este tipo de discusiones tenemos que vencer nuestro paradigma geocentrista, ¿no? Tenemos que vencer nuestro paradigma geocentrista, y porque pues desde el punto de vista químico nosotros podemos tener múltiples reacciones, múltiples sistemas de moléculas que pueden generar procesos energéticos viables, pero lo que pasa es que, digámoslo así, ese geocentrismo no nos dejó como dar un paso mucho más rápido, pero digámoslo que desde hace unos 20 años, cuando ya yo que estoy metido recientemente en un campo que se llama astroquímica, cuando ya nos empezamos a dar cuenta que las moléculas que habían en el planeta, en el sistema solar, estaban también en algún punto diferente en nuestra galaxia y en otras galaxias, pues desde ese momento se nos cayó completamente ese paradigma, y entonces ya podemos empezar a especular de una manera con la cual pues los científicos no se vuelvan un hazmerreír, ¿no? Porque pues a veces pueden saltar muchas hipótesis, pero cuando no hay un buen sustento, pues queda el científico convertido en un binario a posteriori, pero en el momento, pues como el hazmerreír, ¿cómo se pueden imaginar ciertas cosas de esa manera por ahí? Entonces, de hecho, esta fosfina, pues si lográramos especular un poco más, corroborar hipótesis, nos podría servir como un biomarcador en exoplanetas, ¿sí? En exoplanetas. Claro. Entonces, claro, sería pues supremamente interesante esa situación. Además, pues porque el fósforo, digámoslo así, que sí está relacionado al menos con los ciclos pues, de la Tierra biológicos pues en muchas moléculas importantes, ¿no? No solamente a nivel metabólico, sino a nivel de, no, en las tres cosas que siempre los biólogos hablan, el fósforo está, porque está en el ATP-ADP, que es cuestiones energéticas, está en la membrana plasmática y también está en las bases nitrogenadas, perdón, en el ADN y en el ARN, ¿sí? Entonces están las tres cosas que están relacionadas pues con algo de la vida. Entonces pues evidentemente yo creo que el instrumental químico que tenemos nos podría llevar allá a hacer cuestiones mucho más interesantes, pero pues para eso se requiere muchísima inversión de dinero. Bueno, seguramente. creo que con esta pequeña charla que tuvimos, a los seguidores de ScienceLogs les queda más claro cuáles son los alcances y las limitaciones de este reporte que se dio el día de hoy sobre Venus, o sobre la presencia de un biomarcador en Venus, la fosfina. Quiero darle las gracias a Ángela y Alejandro por haberse aceptado esta invitación
rush, que se las hice esta mañana rápidamente, pero muchas gracias por hacer parte de este espacio. A ti, Daniel, por tener la visión de avanzar, de hacer estos espacios educativos y chéveres y así bien conversados. Yo creo que eso es una muy buena forma. Bien. Muchas gracias por la invitación y claro, siempre estaremos dispuestos a conversar de todos estos temas muy interesantes. De acuerdo. Muchas gracias y sigan sintonizados con el canal. Hasta la próxima.